En las semifinales de la Champions League se enfrentaban dos entrenadores amantes del fútbol de posesión, pero solo uno de ellos iba a lograr quitarle la posesión al rival. Así que como el PSG dominó de visitante y como Dembélé de segundo delantero se llevó la ventaja a casa, pues hoy, en la pizarra del profe, analizamos el Arsenal 0, PSG 1. Creo que todos los amantes del fútbol tenemos camisetas del pasado que siempre quisimos tener. Es por eso que hoy les quiero presentar esta página donde tienen las camisetas retro más importantes de la historia. Y mejor aún, con un 10% de descuento usando el código PROFE. Así que ve a la descripción a conseguir tu camiseta retro favorita. Así que primero hablemos de los sistemas de juego que iban a usar los entrenadores. Primero, hablar del Arsenal, que iniciaría con el 4-3-3, donde la novedad fue ver a Trossard como el delantero centro y Merino otra vez regresando a la mitad de la cancha. Pero esto debido a la sanción que tenía Partey, si no muy probablemente hubiéramos visto en punta a Merino. Pero eso sí, en la mayoría del tiempo el Arsenal no se vio con ese 4-3-3, sino que se vería con un 4-4-2 a la hora de que no tenían el balón. Es decir, que lo que era Martinelli y Bukayo Saka iban a regresar a la mitad de la cancha, dejando en punta a Odegaard junto a Trossard. Mientras que por el lado de Luis Enrique también se verían con dos sistemas de juego. El que más usarían sería el 4-3-3 como lo estamos viendo aquí en la pizarra. Pero eso sí, con la novedad de que no jugaban con un delantero de referencia como tal vez sí lo hacía el Arsenal, sino que más bien Dembélé iba a funcionar como un segundo delantero apareciendo muchas veces en la mitad de la cancha, mientras que cuando no tenían el balón a la hora de la fase defensiva se iban a defender con un 4-5-1. Así que empecemos a explicar del por qué el PSG se vio tan superior y podía conseguir la posesión de balón. Y para esto tenemos un jugador que fue el principal responsable de que esto se diera. Ese jugador fue Vitinha, que iba a ser el cerebro del equipo en la fase inicial de juego, es decir, que iba a ser el pivote organizador. Pero para hacer esto tenían dos maneras. La primera era cuando este servía como un pase de seguridad, y esto pasaba cuando el Arsenal se replegaba con ese 4-4-2 detrás de la línea de balón. Y con esto Vitinha lo que hacía era precisamente quedarse atrás del jugador que tenía el balón para servir como el pase de seguridad. Es decir, que cuando no tenían la posibilidad de lanzar un balón hacia adelante, tenían siempre atrás a Vitinha, para que éste recibiera y sin marca tuviera de cara toda la cancha. Y con tiempo y espacio podía pensar en la mejor decisión para sacar el balón jugado, sea por esa misma banda como normalmente lo hacía, como también haciendo un pase hacia sus centrales y dándole la vuelta al juego. Pero como les digo, no era solamente en este momento que era importante, sino que también cuando rotaba la posición con Nuno Mendes. Y es que si nos damos cuenta, el Arsenal iba a proponer un marcaje hombre a hombre con ese 4-4-2 cuando iban a presionar. Es decir, que lo que era Hakimi y Nuno Mendes iban a estar presionados por Saka y por Martinelli. Y aquí es cuando nuevamente participaba Vitinha. Pues en algunas ocasiones íbamos a ver cómo Vitinha se posicionaba como si fuera el lateral, para que entonces Bukayo Saka se tuviera que ir con él y entonces Nuno Mendes quedara liberado. Con eso, el PSG buscaba salir por la banda que estaba Vitinha para precisamente conectar con Nuno Mendes, que iba a ser el jugador libre, pero siempre gracias al posicionamiento de Vitinha, que como les digo, participaba libremente en todas esas acciones cuando sacaban el balón, sean por el carril central o sea por las bandas, cuando este se posicionaba casi como un lateral y le permitía entonces a su lateral subir un poco más, para así recibir balones de sus centrales. Pero Nuno Mendes también tenía que cambiar su posición cuando ya el PSG lograba sacar el balón jugado y cuando ya estaban en una fase ofensiva. Y para eso se iba a posicionar casi como un tercer central, quedando junto a Marquinhos y junto a Pacho. Pero ¿qué pasaba? ¿Cómo es que el PSG buscaba atacar con sus laterales que tenían roles diferentes? Pues Hakimi por derecha no iba a funcionar como un lateral, sino que realmente iba a funcionar como un extremo. Y es que por esta zona Doué se iba a mantener abierto pegado a banda, mientras que Hakimi en este último tercio iba a funcionar casi como un extremo invertido. Es decir, que se iba a tratar de desmarcar sobre el carril interior para así jalar la marca de su marcador y que Doué cuando tuviera el balón pudiera recortar hacia el medio y desde ahí o sacar un remate o sacar un pase hacia atrás. Pero todo partía desde la jugada de atrás, en donde Vitinha podía sacar el balón y ya luego el PSG se quedaba con tres jugadores atrás, que mientras Nuno Mendes se cerraba, era Hakimi el jugador que se posicionaba en la delantera. Pero entonces si nos damos cuenta, una de las principales características de este PSG es que intercambian mucho las posiciones y no solamente terminaba con los laterales y con el pivote, sino que también Dembélé tiene mucha responsabilidad y que realmente puede ser una piedra angular del equipo. Y es que normalmente un delantero se posiciona aquí, entre los centrales del equipo rival,
Pero Dembélé no es un 9 neto, sino que realmente funciona como un segundo delantero, retrocediendo muchas veces a la mitad del campo. Pero para que esto se dé y los centrales del Arsenal no lo sigan y adelanten la línea, Joao Neves o Fabián Ruiz tienen que pasar al ataque. Y en este partido más que todo iba a ser Joao Neves el que se iba a quedar como el delantero de referencia. No porque quería quedarse entre los centrales y atacar de cara, sino para realmente fijarlos. Y de esa manera Dembélé podía participar en el juego. Ahora, también es importante mencionar que Odegaard y Saka intercambiaban su posición, pero no en la fase ofensiva como lo hace el PSG, sino en la fase defensiva. Y es que cuando el Arsenal iba a presionar, Odegaard era el que se mantenía como delantero y Saka se mantenía como volante. Esto para que si el PSG lograba superar la presión, pudieran igualmente mantener ese 4-4-2 y no romper el esquema. Por eso es que muchas veces íbamos a ver a Odegaard de punta y a Bukayo presionando pero desde atrás. Así que con todo esto, ahora sí llegamos al punto clave del partido y es la forma que busca atacar el PSG. Y es que para eso tenemos que dividir la cancha en 4 zonas en lo ancho. Si nos damos cuenta, están los carriles exteriores, como normalmente los dividen los equipos, pero en el carril central lo dividen en 2 espacios. Y aquí es cuando entra otra vez Dembélé a participar y también Joao Neves, o en su defecto Fabián Ruiz. Y es que cuando Dembélé podía salir de esa posición y Joao Neves y su otro interior se posicionaban en los cuadrados, nos íbamos a dar cuenta que iban a poder fijar a los 4 defensores del Arsenal, generando un 4 versus 4, pero realmente un 1 versus 1 en cada zona. Pero ¿qué pasa? En la jugada del gol fue cuando mejor vimos esto. Pues lo primero que vimos es que el Arsenal al perder el balón quedó solamente con un 4-2, pues Saka y Merino habían subido bastante. Y es por eso que la transición los cogió mal parados. Y ese fue el momento perfecto para que el PSG pudiera atacar en sus 4 bloques. Así es como el PSG logró llevar el balón al área y tras hundir a la defensa del Arsenal, Dembélé se quedó atrás en el borde del área, para recibir el balón y luego rematar para poner a ganar al París. Así que por esto el Arsenal tuvo que empezar a posicionarse un poco más adelante y a buscar el partido. Y es que para eso iba a participar mucho Skelly. Y es que ¿qué pasa? Este jugador realmente no es un lateral, sino que cuando tienen el balón se posiciona como un medio centro. Es decir, que queda a la misma altura que Declan Rice. Con esto, desde esta zona es que pueden generar fútbol, con ese cuadrado que iban a generar en la mitad de la cancha. Pero es que este cuadrado lo hacen principalmente para poder estirar a Martinelli y a Saka, que se van a posicionar pegados a la banda. Pues cuando estos están por fuera, buscan fijar a su lateral o a su marcador. Y así le arrastran la marca para que Trossard desde afuera o desde el medio aparezca y aproveche ese espacio de afuera. Y con esto es que íbamos a ver entonces la fase defensiva del PSG, que sin balón, como les decía, se iba a posicionar en un 4-5-1, pero en donde la principal responsabilidad de marca hombre a hombre era con Odegaard. Pues no se iba a ver una línea específicamente de 5, sino que un jugador del medio tenía que tomar a Odegaard, que en teoría es el jugador que en estos últimos metros es el más peligroso. Por eso es que en este partido Odegaard no aparecería, pues siempre tendría una marca fuera donde fuera, con esa línea de 5, que si aparecía por el carril derecho, Fabián Ruiz lo iba a seguir, pero que si aparecía por el carril de medio, estaría Vitinha, y asimismo por cualquier otro espacio. Así el partido finalizaría con un gol que realmente fue tempranero, pero que el PSG, tanto en el primer tiempo como en los últimos minutos del segundo tiempo, también tuvo oportunidades que para mala suerte de Luis Enrique no terminaron en gol. Pero me puedo quedar con el fútbol que presentó el PSG. Fueron visitantes y realmente se mostraron superiores. Lograron dominar en gran parte del partido, pues las oportunidades que tenían el Arsenal eran más que todo por acciones a balón parado. Mientras que el PSG, la mayoría de las acciones que tenía era gracias a su táctica y ese intercambio de posiciones que probablemente es de lo más interesante que tenga este equipo. El equipo de Luis Enrique tiene varias cosas interesantes, como ese intercambio de posiciones, como la posición de Dembélé que muchas veces flota, pero que siempre está respaldado por alguno de sus interiores que se posiciona entre sus centrales. Así que viendo esto y lo que han hecho a lo largo de la temporada, quiero preguntarles a ustedes, ¿quién cree que esta llave terminará clasificándose a la final de la Champions League? Espera, antes de que te vayas, quería pedirte que si este tipo de videos te gustan, te suscribas al canal, pues más del 70% de la gente que me ve no está suscrita, y probablemente tú seas uno de ellos. Así que realmente me ayudaría mucho si te suscribes, pues así llegaríamos a la meta que estamos buscando, que son los 100.000 suscriptores.